Y ahí estaba ella, enfrentando el sonido crudo de la desaprobación. Y justo cuando parecía que iba a remontar, cuando intentó hablarle al público con esa actitud de yo soy la estrella, ustedes me van a escuchar, soltó unas palabras que terminaron de encender la mecha. Porque no se le ocurrió nada mejor que decir que era un honor traer la verdadera esencia de la música mexicana. Tómala. Como si los demás artistas que estaban ahí fueran simples rellenos de escenario. Esa frase cayó como cubetazo de agua helada y lo que ya eran abucheos se convirtieron en un rugido generalizado. La gente no perdona ese tonito de superioridad. Y aquí es donde entra el héroe inesperado de la noche, Espinoza Paz. Resulta que él estaba programado para presentarse después de Ángela. Pero cuando escuchó la situación y notó que el público estaba ya cansado de la actitud de la muchacha, decidió intervenir y vaya que lo hizo con estilo porque no llegó gritando ni con groserías. No, Espinoza tiene ese colmillo de años en los escenarios, sabe leer a la gente y sabe cómo darle al clavo sin necesidad de rebajarse. Cuando subió al escenario, lo primero que hizo fue saludar al público con su humildad característica. Nada de poses, nada de yo soy el rey del regional. Un buenas noches, mi gente. Qué gusto estar aquí. Y el público ya estaba en sus manos. La diferencia era brutal. Mientras Ángela parecía hablar desde un pedestal, Espinoza lo hacía como quien se sienta a la mesa con sus compadres a compartir una canción. Y claro, eso lo notó la gente de inmediato. Y el contraste dejó a Ángela aún más en evidencia. Pero lo mejor vino cuando entre canción y canción Espinoza soltó un comentario que fue como un golpe directo al ego de la Aguilar. Dijo algo así como, la música mexicana no tiene dueños, ni princesas ni coronas. La música es del pueblo y si no conectas con la gente, no importa el apellido que traigas, aquí lo que vale es el corazón. ¡Pum! Con esas palabras, el público se volvió loco. Aplausos, gritos, ovaciones. Todo el festival se volcó a aclamarlo. Y lo más fuerte de todo es que se notaba que la indirecta iba directo a Ángela, que aún seguía en backstage, tragándose el momento más incómodo de su carrera. Imagínense estar ahí, en ese ambiente donde la tensión se cortaba con cuchillo, viendo cómo el público pasaba de abuchear a una a ovacionar al otro. La balanza estaba completamente inclinada. Espinoza, con esa naturalidad que lo caracteriza, se adueñó de la noche sin necesidad de presumir nada, simplemente siendo él mismo. Y esa es la diferencia. La autenticidad se nota y cuando un artista conecta desde el corazón, la gente lo abraza sin pensarlo. Las redes sociales no tardaron en explotar. En cuestión de minutos ya había videos circulando en TikTok, Twitter y Facebook mostrando de momento exacto en el que Espinoza soltó esa frase que dejó marcado el festival. Los comentarios eran unánimes. Así se habla. Espinoza es grande. Ángela necesita aprender humildad. La gente ya no se deja engañar por apellidos y un sinfín de mensajes aplaudiendo al cantautor sinaloense. De hecho, algunos hasta bautizaron el momento como la humillación pública del año y si me preguntan no están nada lejos de la verdad. Ahora bien, no crean que Ángela se quedó callada, porque mientras Espinoza seguía ganándose al público con sus canciones y sus comentarios cargados de verdad, la Aguilar desde el camerino estaba furiosa. Testigos dicen que no paraba de quejarse con su equipo, que decía que el público no entendía su arte y que Espinoza había sido oportunista al aprovechar la situación. Pero, seamos honestos, ¿qué debía hacer Espinoza? ¿Quedarse callado y dejar que la arrogancia dominara la noche? No, él simplemente dijo lo que todos estaban pensando, pero con esa elegancia que lo caracteriza. Y lo más interesante de todo esto es que el público no solo lo aplaudió en el festival, sino que empezó a pedir que Espinoza sea el estelar de próximos eventos. O sea, no solo defendió la música mexicana, también se ganó más fuerza en la industria, demostrando que el talento y la humildad pesan más que cualquier apellido famoso. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más jugosa, porque lo que pasó después del festival terminó de cerrar el escándalo con broche de oro. Lo que vino después del festival fue un verdadero terremoto en redes sociales. Y es aquí donde el escándalo se multiplicó por 1000, porque ya no solo se trataba de un momento incómodo en vivo, sino de una guerra mediática que Ángela Aguilar no supo manejar. Apenas se bajó del escenario, todavía con el eco de los abucheos retumbando en su cabeza. La muchacha sacó su celular o bueno, se lo dio a su equipo,
porque ya saben que estas figuras rara vez escriben algo sin filtros. Y publicó en Instagram una historia con un mensaje bastante desafortunado. En vez de aceptar con humildad lo ocurrido, escribió: no todos están listos para entender mi propuesta musical, pero yo sigo siendo la voz que representa México. Háganme el favor. Después de los abucheos que se llevó, salir con esa frase fue como echarle gasolina al fuego. La reacción fue inmediata. Los comentarios llovieron a montones y, como era de esperarse, la mayoría no eran precisamente elogios. Representar a México no es creerse más que los demás. Ni tu papá se atrevería a hablar así. La voz de México es Espinosa, no tú. Eran algunos de los mensajes que se repetían. Y claro, cada minuto que pasaba la cosa se hacía más viral, porque la gente compartía los videos del festival junto con la historia de Ángela. Como si fueran dos piezas de un rompecabezas que demostraban exactamente por qué había sido rechazada en el escenario. Espinosa Paz, por su parte, no se quedó callado, pero tampoco se subió al ring con insultos o indirectas baratas. Lo que hizo fue algo mucho más inteligente. Subió un video a TikTok desde su casa sentado con su guitarra en la mano, donde dijo con esa sonrisa pícara que lo caracteriza: yo no vengo a representar a nadie, yo vengo a cantarles a todos. Porque la música no es un título, es un sentimiento. Y si el público te rechaza, es porque no les estás cantando al corazón, les estás cantando al ego. ¡Boom! Esa frase fue dinamita pura. No necesitó mencionar a Ángela, pero todo mundo entendió de inmediato de quién estaba hablando. El público lo tomó como una lección de humildad y el video se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Los hashtags #Team Espinosa y #Ángela humillada comenzaron a escalar en Twitter, mientras que los memes inundaron Facebook y WhatsApp. ¿Y qué quieren que les diga? El ingenio del mexicano no perdona. Aparecieron imágenes de Ángela con coronita de papel y la frase princesa destronada o comparaciones de cómo el público se durmió con su show, pero despertó gritando con las palabras de Espinosa. Hasta hubo quienes revivieron la vieja frase del pueblo pone y el pueblo quita para burlarse de ella. Lo curioso es que en vez de bajarle 2 rayitas, Ángela decidió responder de nuevo y ahí fue donde se terminó de hundir. En una entrevista improvisada con la prensa, todavía con la cara de pocos amigos, soltó: el público muchas veces no entiende la propuesta artística que uno trae, pero yo no voy a cambiar para complacer a quienes no saben de música. Santo Dios, eso fue lo peor que pudo decir, porque si algo no se le dice al público mexicano es que no sabe de música. Eso es como meterse con la mamá de todos en la misma frase. Mientras tanto, Espinosa aprovechó el momento con un toque de humor que terminó por coronarlo como el ganador indiscutible del escándalo. En uno de sus conciertos posteriores en otra ciudad se dirigió al público y dijo entre risas: a mí me dijeron que hay que cantarle a la gente con amor, no regañarlos, porque si los regañas luego te regresan con abucheos, ¿o no? La gente estalló en carcajadas y aplausos. Esa capacidad de darle la vuelta al conflicto con gracia y sin ponerse pesado fue lo que selló la diferencia entre él y Ángela. Los medios también se subieron al tren. Programas de espectáculos, columnas de farándula y hasta noticieros serios empezaron a hablar del tema. Algunos titulares ficticios que se movieron eran algo así como: Espinosa Paz le da cátedra de humildad a Ángela Aguilar o el público decide. Abucheos para Ángela, ovación para Espinosa. Y aunque la familia Aguilar trató de apagar el fuego con comunicados diciendo que Ángela sigue siendo una joven con mucho que aportar, la realidad es que nadie les creyó. La narrativa ya estaba instalada. Espinosa era el héroe del pueblo y Ángela, la villana arrogante. Y aquí es donde quiero dar mi opinión, porque seamos honestos, a veces a los artistas jóvenes se les olvida que la fama no se hereda. Puedes tener apellido famoso, pero si no conectas, el público te lo cobra con intereses. En cambio, Espinosa Paz es el ejemplo perfecto de alguien que viniendo de abajo se ganó su lugar con canciones que la gente hizo suyas. Y eso, mis amigos, vale más que cualquier apellido en letras doradas. Lo más sabroso de todo esto es que mientras Ángela intentaba recomponerse y su equipo hacía malabares para que dejara de meter la pata, Espinosa seguía sumando puntos con la gente porque cada declaración suya era compartida, celebrada y hasta tomada como consejo de vida. Ya no era solo un pleito de egos, era casi una lección de humildad pública. Pero espérense, que el asunto no quedó ahí.
Porque lo que sucedió en la siguiente presentación donde coincidieron volvió a poner a Ángela en el ojo del huracán. Y esta vez Espinosa no solo la dejó mal parada con palabras, sino con una acción que terminó de volverse viral. Y como si la humillación en el festival y la tormenta en redes sociales no hubieran sido suficientes, llegó la segunda parte del desastre para Ángela Aguilar. El reencuentro con Espinosa pasa en otro evento musical apenas unos días después. Aquí, queridos chismosos de corazón, fue donde la historia se transformó en novela, porque lo que parecía un simple cruce profesional terminó siendo el clavo que selló la percepción del público. Espinosa, el humilde triunfador. Ángela, la joven arrogante que no aprendió la lección. El evento en cuestión fue un concierto benéfico organizado en Guadalajara, donde coincidieron varios artistas de renombre. La gente estaba emocionada porque sabían que tanto Espinosa como Ángela compartirían escenario, aunque no necesariamente juntos. El morbo estaba a todo lo que da. ¿Se saludarían? ¿Se ignorarían? ¿Se lanzaría algún comentario venenoso? Los boletos se agotaron y para qué negarlo, muchos asistieron solo por ver ese encuentro. La primera en salir fue Ángela. Y aunque esta vez trató de presentarse con una actitud más humilde, ya la gente llegaba predispuesta. Apenas comenzó a cantar. Los abucheos no fueron tan fuertes como en el festival anterior, pero sí hubo un murmullo incómodo, una especie de no te creemos, colectivo. Y lo peor fue que a mitad de su show intentó bromear diciendo, ahora sí espero que no me abucheen. Grave error. El público se lo tomó como un reto y sí, algunos volvieron a silbar y a gritar. Básicamente se puso el pie solita, luego vino Espinosa y desde que lo anunciaron, la atmósfera cambió como si hubieran encendido otra luz. La gente se puso de pie, lo recibió con aplausos ensordecedores y él, con su sencillez de siempre, empezó a cantar como si estuviera en la sala de su casa con amigos. Esa conexión fue instantánea y natural, y de nuevo se notó la diferencia. Pero lo más jugoso vino en el intermedio, cuando los organizadores decidieron que ambos salieran juntos al escenario para cantar una pieza en honor a la música mexicana. Imagínense el momento, los dos frente a frente, con miles de miradas encima, sabiendo que cualquier palabra podía volverse viral en segundos. Ángela trató de llevar la iniciativa presentando el tema con una sonrisa forzada, pero Espinosa, con esa calma de veterano, tomó el micrófono y dijo, vamos a cantar juntos. Porque al final la música no es de uno ni de otro, es de todos ustedes y ustedes mandan. Santo remedio. Esa frase fue una daga disfrazada de humildad. El público entendió el mensaje y aplaudió como si hubiera sido un gol en final de mundial. Ángela sonó, pero la incomodidad se le notaba hasta en la postura. Mientras ella intentaba mantener el control, Espinosa la envolvía con frases que parecían inocentes, pero que iban directito a señalar la falta de conexión de la muchacha con la gente. Y lo que vino después fue lo que todos recordarán por años. Al terminar la canción, Espinosa, con su estilo bonachón, levantó la mano de Ángela como si fuera un gesto de respeto, pero en ese mismo instante dijo, aquí la señorita trae talento. Pero le falta escuchar un poquito más al corazón del público, porque si ellos hablan, hay que aprender a callar y a cantarles desde el alma. ¡Pum! El estadio explotó. La gente empezó a gritar su nombre, corear, Espinosa, Espinosa, y aplaudir como locos. Era imposible no notar que aquello era una cachetada con guante blanco. Las cámaras, por supuesto, captaron cada segundo. Los videos circularon esa misma noche en todas las plataformas posibles. Los titulares ficticios se multiplicaron. Espinosa le da lección en vivo a Ángela Aguilar. El público dicta sentencia. Espinosa, rey del escenario, la princesa que no escucha. Y los memes. ¡Ay, los memes! Uno de los más compartidos mostraba a Espinosa como maestro de primaria y a Ángela como alumna regañada con la frase, cuando no haces la tarea y el profe te expone frente al salón. Y mientras todo eso ocurría en las redes, Ángela intentaba defenderse. Después del show en backstage lanzó un comentario frente a la prensa. Yo respeto mucho a Espinosa, pero no me parece correcto que use estas oportunidades para quedar bien con el público a mi costa. Otra metida de pata, porque lo que escuchó la gente no fue un reclamo legítimo, sino una pataleta. Y como buen caballero del sarcasmo elegante, Espinosa respondió con un guiño en redes sociales.
publicó una foto del sonriendo con la frase, el público nunca es a tu costa, el público es tu casa. Y claro, los comentarios lo llenaron de elogios. Aquí es donde uno se da cuenta de la diferencia brutal entre ambos. Mientras Ángela se enreda en declaraciones que la hacen ver arrogante, Espinosa aprovecha cada situación para reforzar su imagen de hombre humilde, cercano y querido. El público no es tonto. Sabe cuando alguien está hablando desde el ego y cuando alguien habla desde la experiencia y la conexión real. Lo más sabroso es que gracias a estos dos encuentros, la conversación cambió por completo. Antes se hablaba de Ángela como la princesa de la música mexicana. Ahora, la frase que más se repite es Espinosa, el verdadero representante del pueblo. Y ese título, amigos míos, no se gana con coronas, se gana con aplausos. Y agárrense, porque aunque pareciera que el tema ya no podía crecer más, lo que sucedió después con la familia Aguilar intentando defender a Ángela solo hizo que la bola de nieve creciera todavía más. Y en esa defensa cometieron un error garrafal que terminó de coronar a Espinosa como el gran ganador de esta guerra de egos disfrazada de música. Cuando la familia Aguilar vio que el asunto ya se les estaba saliendo de las manos, decidieron entrar al rescate de Ángela. Pero en vez de calmar las aguas, lo único que hicieron fue echarle más leña al fuego. Y es que ya saben cómo son las dinastías. Creen que con un comunicado solemne se arregla todo, como si la gente no tuviera memoria ni videos guardados en el celular. El primero en hablar fue Pepe Aguilar, quien en una transmisión en vivo se lanzó con un discurso de casi media hora. Quiso defender a su hija diciendo, Ángela está en un proceso artístico. No todos entienden lo que ella trae, pero déjenme decirles que nadie puede cuestionar su talento ni su derecho a representar la música mexicana. Hasta ahí, más o menos decente. El problema fue que después se calentó y remató con una frase que cayó pésimo. El público a veces es muy duro y no mide sus palabras. Error garrafal, porque al público no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Eso es como decirle al mexicano que no sabe comer tacos o que el mariachi suena mejor en inglés. Las redes ardieron. La gente comenzó a decir que la familia Aguilar estaba llamando ignorante al público. Y ahí sí ya no hubo marcha atrás. Memes, videos de reacciones, usuarios enojados escribiendo cosas como, nosotros duros, si les damos de comer con nuestros boletos o el público no es duro, el público es honesto. El efecto fue devastador. La imagen de Ángela, ya golpeada, terminó de hundirse junto con la de su papá, que en lugar de apagar el incendio le echó gasolina. Mientras tanto, Espinosa Paz guardaba silencio, como quien sabe que no hace falta meter mano cuando el otro se está enterrando solo. Pero claro, llegó el momento en que decidió opinar y lo hizo con esa chispa que lo caracteriza. Subió a sus redes un video corto donde aparecía tocando su guitarra y cantando una improvisación. El público nunca se equivoca. Aunque te duela la boca, si no aplauden tu canción, revisa tu corazón. Nada más con eso la rompió. Fue poesía ranchera en estado puro, un mensaje claro y directo disfrazado de humor musical. Los comentarios explotaron. Maestro Espinosa, usted sí entiende al pueblo. Eso es humildad y no cuentos. Qué bueno que alguien nos defienda de tanta soberbia. De pronto, Espinosa ya no era solo el artista que ganó el momento, sino la voz del pueblo frente a una dinastía que parecía perder el piso. Lo más curioso es que hasta artistas ajenos al chisme empezaron a tomar partido, algunos de manera directa y otros con indirectas, pero el tema estaba en boca de todos. Cantes jóvenes decían frases como al final el público siempre manda, mientras que figuras más grandes repetían que la humildad es lo que mantiene vivo al regional mexicano. Y sí, adivinen, todos esos mensajes eran interpretados como dardos hacia Ángela. Y es aquí donde la cosa se puso más sabrosa, porque en el siguiente evento donde Espinosa fue estelar, el público le pidió a gritos que cantara la improvisación que había subido en redes y él, ni tardo ni perezoso. La entonó completa, pero ahora agregando una línea extra que fue puro oro. No hay princesa. Ni corona. Cuando el público abuchea, la verdad se asoma. Jesús bendito. La gente estalló. Era la confirmación de que no solo se había llevado la batalla, sino la guerra completa. Los asistentes grabaron el momento y otra vez los videos se hicieron virales. Y en cada uno de esos clips, además de la risa y los aplausos,
Se escuchaba la ovación de un público que ya había elegido claramente de qué lado estaba. Spoiler, no era del lado Aguilar. Lo que terminó de coronar a Espinoa fue su postura tranquila ante toda la polémica. Nunca perdió la compostura. Nunca insultó directamente y cada vez que hablaba lo hacía desde un lugar de cariño hacia la gente. Esa combinación de humor, talento y humildad fue la que lo consolidó como el gran ganador. Y claro, mientras todo esto pasaba, Ángela seguía tropezando. En lugar de guardar silencio y esperar que la tormenta pasara, decidió dar una entrevista en la que intentó victimizarse. Dijo, es difícil ser joven y mujer en esta industria porque todo lo que haces es criticado. Y sí, el comentario podría haber tenido peso en otro contexto, pero en medio del desastre sonó más excusa que a reflexión. La gente no le compró el papel de víctima porque lo que estaba en juego no era su género ni su edad, sino su actitud. Para ACMO, esa misma noche, Espinosa respondió con otra indirecta llena de picardía. Durante un show en Monterrey, dijo entre risas. A mí también me criticaron cuando empecé, pero nunca me abuchearon. Bueno, si me abucheaban, yo decía, pues me falta ensayar más. Y otra vez, carcajadas, aplausos, ovaciones. El hombre estaba imparable. En ese punto ya no era solo un pleito pasajero, se había convertido en un fenómeno cultural, un enfrentamiento simbólico entre la humildad que conecta con el pueblo y la soberbia que pretende imponer títulos vacíos. Espinosa no solo había salido ileso, había salido fortalecido. Pero atención, porque lo más fuerte todavía estaba por venir. Porque si bien Ángela ya estaba contra las cuerdas y su familia enredada en declaraciones desafortunadas, el público quería más. Y Espinoa, con toda la calma del mundo, les dio justo lo que pedían en un cierre espectacular que terminó de enterrar cualquier duda sobre quién había ganado esta batalla de egos. Y llegamos al final de esta historia que ya parece telenovela ranchera, pero con un guión escrito por la vida misma y el público como juez implacable. El desenlace ocurrió en un gran festival en la Ciudad de México, con miles de asistentes y cámaras transmitiendo en vivo para todo el país. Era la oportunidad de Ángela Aguilar para redimirse o al menos intentarlo. Pero lo que pasó terminó siendo el último clavo en el ataúd de su credibilidad ante la gente y el momento en el que Espinosa Paz se consolidó como el ídolo del pueblo. Desde temprano se notaba el ambiente dividido. Los fans de Ángela llegaron con carteles para apoyarla, pero eran minoría. La mayoría estaba ahí esperando a Espinosa, ansiosos por ver qué diría después de tantos episodios llenos de indirectas finas y golpes con guante blanco. Cuando Ángela salió al escenario, intentó sonar diferente. Habló con un tono más suave. Agradeció a la gente por estar ahí. Incluso dijo que estaba feliz de cantar para ellos sin títulos ni coronas. Pero ya era demasiado tarde. El público, aunque no la abucheó tan fuerte como en el primer festival, tampoco le dio el calor que ella buscaba. Se sintió la frialdad, ese silencio incómodo que pesa más que 1000 gritos. Entonces llegó el turno de Espinosa y desde el primer acorde la multitud se encendió. Era como si todos hubieran estado guardando energía solo para aplaudirlo a él. Y lo mejor vino cuando entre canciones, tomó el micrófono y dijo con esa calma que lo caracteriza: yo no vengo a competir con nadie. Yo vengo a cantarle a ustedes porque la música no es de familias ni de apellidos, la música es del pueblo. Y mientras ustedes me sigan escuchando, yo sigo aquí firme. ¡Boom! El público explotó. Ovaciones, gritos, aplausos interminables. Era imposible no sentir que se había coronado como el verdadero ganador. Pero lo que realmente dejó a todos con la boca abierta fue el final. Espinoa, ya casi cerrando su show, se dio el lujo de improvisar una canción en ese mismo instante. Con su guitarra soltó versos que parecían sacados de un corrido moderno. No hace falta coronita ni apellido de oro fino. La corona es la sonrisa que me regala el vecino. Si la gente no te aplaude, no le eches la culpa al suelo. Mejor canta con el alma y verás abrirse los cielos. La multitud se volvió loca. Hubo lágrimas, risas, abrazos y hasta los vendedores de micheladas dejaron de trabajar para corear. Ese momento fue transmitido, grabado, viralizado y compartido como prueba de que la música auténtica no necesita adornos ni poses. Mientras tanto, las cámaras enfocaban a Ángela en el backstage con gesto serio,
intentando mantener la compostura, pero ya no había nada que hacer. El contraste era demasiado grande. Ella lucía distante mientras Espinosa estaba rodeado de un público que lo aclamaba como su representante. Era el retrato perfecto de cómo la humildad puede más que el apellido. Las redes sociales estallaron al instante. Los hashtags almohadilla Espinosa Rey y almohadilla El Pueblo Manda se convirtieron en tendencia nacional. Los usuarios decían cosas como, Espinosa nos dio una cátedra de humildad. El público eligió y no se equivocó. Se acabó el mito de la princesa. ¡Viva el poeta del pueblo! Los memes, por supuesto, no faltaron. Uno mostraba a Espinoa con un sombrero de rey y otro a Ángela con un letrero que decía, se busca humildad. Y mientras la dinastía Aguilar seguía intentando controlar daños con comunicados tibios, Espinosa no necesitó decir más. Su música, sus frases improvisadas y, sobre todo, el cariño del público ya habían hablado por él. Y cuando el público mexicano decide, no hay apellido ni dinero que cambie esa decisión. En mi opinión, esto fue más que un pleito de egos. Fue un recordatorio de que la música mexicana vive y respira en la gente común, en los que cantan a todo pulmón en las fiestas, en los que lloran con una letra sincera. En los que aplauden cuando sienten que alguien canta para ellos y no para su ego. Espinosa Paz entendió eso desde siempre y por eso hoy se le reconoce como el verdadero triunfador. Ángela. En cambio, se llevó una lección durísima. La fama heredada sirve de poco si no se acompaña de humildad. Quizás con el tiempo aprenda, quizás logre reinventarse, pero por ahora el título de voz del pueblo no le pertenece y difícilmente podrá recuperarlo después de semejante humillación pública. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos. El público eligió, el festival se convirtió en historia y Espinosa Paz salió no solo victorioso, sino más querido que nunca. Y como dice el dicho, el pueblo pone y el pueblo quita. Esta vez el pueblo ya decidió.